Buenas tardes, gracias por venir hoy día. Hoy día vamos a hacer una reflexión en conjunto sobre la justicia. Entonces, el objetivo de la reunión de hoy es precisamente tocar este tema, que entre las virtudes es una de las virtudes más difíciles de obtener. Entonces, por eso que es importante estudiar, reflexionar, ahondar, inquirir, buscar, para lograr alcanzar lo que es la justicia. Y que también está muy contingente en realidad en lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país y a nivel mundial. Porque hay muchas personas que, bajo el término este de la justicia, hoy en día nos estamos matando entre hermanos. Y también hay muchas personas que, queriendo hacer justicia, han terminado también en hechos de sangre. Entonces, por eso que es importante reflexionar para entender de mejor manera, desde el punto de vista de la conciencia, cómo nosotros podemos actuar en justicia, o qué es la justicia, dónde se gesta. ¿Ya? Entonces, ese es en el fondo el objetivo fundamental de la reflexión de hoy. Si ustedes quieren hacer aporte, están en plena libertad para que podamos ahondar en eso. Dígame. Porque a veces, al querer hacer justicia, si no hay un equilibrio, se cae en abusos. Claro. Y cuando se va a los extremos, ya la cosa se pone muy difícil. Precisamente. Ese es uno de los puntos importantes de entender la justicia, entender la relación que existe entre la justicia y el equilibrio. Y por qué está íntimamente relacionada la justicia con el equilibrio. Es parte del tema en sí que vamos a ir profundizando. Bueno, cuando hablamos de justicia, aquí la tenemos representada, ¿verdad? En este dibujo. Y nosotros podemos ver que tiene ciertas características. Bueno, primero, la justicia es femenina. Es una mujer. Está representada por una mujer. Segundo, tiene los ojos y los oídos tapados. ¿Ya? La venda, hay algunas que solamente le cruza los ojos, pero en realidad la venda correcta es que cruce ojos y oídos. Porque de los 5 sentidos normales que nosotros utilizamos, los 2 más importantes son la vista y el oído. ¿Ya? Que se relacionan la vista con el centro motor, por lo tanto con el hacer, ¿ya? Y el oído con el centro intelectual inferior, por lo tanto con el pensar. Y todo pensamiento influye sobre lo que nosotros vamos a hacer. Todo lo que nosotros hagamos primero lo pensamos. A no ser de que sea una acción, un hacer que venga directamente del centro instintivo. Y ya es algo impulsivo. Donde vemos actos y cosas violentas, pero ¿por qué lo hiciste? No sé, dice la persona. Se dejó llevar. Ya, pero eso ya son cosas más infraconscientes. Pero la normalidad es eso. La normalidad es eso, que cuando uno va a hacer algo, primero lo piensa. Entonces, entre el pensar como motor, porque el que hace en el fondo es el corazón. El que hace es el corazón. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? A través del centro del movimiento. Que es este. Y a través del centro de movimiento utiliza principalmente hechos o palabras. ¿Ya? Entonces, por eso que al ponerse la venda aquí en estos 2 sentidos, en el fondo está bloqueando el pensamiento y está bloqueando lo que es la palabra, la acción. No escucho ni digo, solo procedo y muestro. ¿Y en qué se basa si ella no ve? Porque normalmente uno, así, ¿y qué más? Cuéntame, ¿qué más hizo? ¿Y qué te...? El yo copuchento, uno se deja llevar, ¿verdad? Por el yo morboso y todos los sentidos, eso. No, es que yo escuché que hizo tal cosa. Entonces ahí uno empieza los prejuicios, a concluir que por qué este dijo esto, que este dijo este otro, y en el fondo entra la mente ahí a jugar, ¿ya?
O también, no, es que yo no lo vi, tú lo viste, este lo vio, este me dijo que lo vio, etc. ¿Ya? Entonces, esos son sentidos de naturaleza física. Cuando nosotros bloqueamos los sentidos de la naturaleza física, entonces le abrimos la posibilidad a los sentidos de la conciencia o del alma. Entonces, la justicia, como es femenina, en el fondo, representa a la parte femenina de Dios. ¿Tiene un nombre de la diosa o solo justicia? Sí, no, para los griegos tenía un nombre. Temis creo que se llama el nombre, ¿ya? Pero esa es la forma que ella la representa, como una mujer con los ojos vendados, ¿ya? Una balanza, porque aquí en el fondo ella va a pesar. ¿Qué es lo que pesa? Los hechos. Los hechos, las obras. Las obras. Los hechos. Hechos son amores, no buenas intenciones. Las acciones. Y como el que hace es el centro, el corazón, el centro intelectual inferior, y lo hace a través del centro motor, y lo hace a través de obras y palabras. O sea, palabras. El verbo pesa. ¿Ya? Lo que uno dice, como dice el dicho, soy esclavo de lo que digo y dueño de lo que callo. Y mi palabra es la ley, dice. Otro dice mi palabra es de la ley, o por la boca muere el pez. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo que uno dice, tiene que uno cumplirlo. ¿Ya? Cuando hay amenazas verbales, también son parte de que pueden ser llevadas a juicio. Que me amenazó, digamos, ¿no? Las palabras. Las palabras también son cuchillos. ¿Ya? Entonces, aquí se pesa, en el fondo, todo lo que la persona haya dicho, independiente de los sentidos físicos. O sea, todo esto viene con una información, porque aquí se va a poner lo positivo y lo negativo, viene con una información de la conciencia. Y la conciencia tiene sentido de percepción superior. ¿Ya? Los 5 sentidos básicos, físicos, sirven para el mundo físico, pero la conciencia tiene otro sentido de percepción. Entonces ella sabe a través de la intuición, de la corazonada, de la telepatía, del oído mágico, de la telemetría. Entonces con esos sentidos recibe la información directa de la conciencia. ¿Ya? Y en base a eso, entonces, a los hechos, a las obras, aplica la espada. ¿Esta es una espada que tiene? Donde está en el fondo el rigor de la ley. La fuerza. El rigor, la fuerza. El poder. Y también que viene a ser un símbolo de naturaleza fálica. ¿Ya? La espada es fálica. Es también el fuego. ¿Y las iniciaciones? ¿Ah? ¿Iniciaciones? Y las iniciaciones. Claro. Es el fuego. Porque sabemos que la espada, en el fondo, que se va ganando con las iniciaciones, es de naturaleza de fuego. ¿Ya? A medida que va subiendo el fuego, esa espada va creciendo. ¿Ya? Pisa una serpiente. Y esa serpiente, en el fondo, viene a ser la tentación. El lado oscuro de esta cosa. La coima. La vulgar coima, ¿verdad? Cuando ahí le ofrecen tanto, ¿no? Pero ¿cómo yo te pago tanto? Nada, no hay tentación. No hay deseo. El deseo, aquí está el deseo, está sometido. Y se basa, porque está pisando un libro,
y en ese libro está escrito todo lo que la persona ha hecho. ¿Y quién escribe ese libro? Anubis. ¿Ah? El Kaom. El Kaom interno. El Kaom interno es una partícula del ser que escribe en ese libro. Cada uno tiene un libro de su vida. Todo lo que hizo, todo lo que no hizo, todas las palabras que utilizó, todo. Está todo anotado. Puede ser la tarea de Kaom. Anotar y anotar y anotar. Entonces cuando nos presentamos frente a la justicia, el Kaom muestra los hechos. Bien, ahí entonces entendemos un poco esto de la justicia, ¿ya? Desde el punto de vista, digamos, normal. Desde el punto de vista personal, porque cada uno tiene su propia partícula de justicia dentro de ti. Claro, claro. Pero porque esto es como que lo que la gente normalmente asocia a la justicia, no hay persona que no conozca que eso representa, ese estatus representa la justicia. ¿Ya? Es un conocimiento más o menos normal. ¿Ya? Otra cosa que también representa a la justicia es el búho. ¿Lo ves? ¿Ya? Los colegios o las universidades de los abogados utilizan mucho el búho como símbolo de la justicia. ¿Y por qué los abogados utilizan el búho como símbolo de justicia? Claro, por las características que tiene el búho. El búho tiene unas características de poder observar en la oscuridad. Ver más allá. Ver más allá. Es muy sigiloso. Muy paciente. Puede estar ahí horas esperando para que pase el ratoncito que quiere, Tranquilo. la culebrita tranquilo ahí. Tiene una capacidad de ver en 360 grados. Ve en todos los sentidos. Ahí, ¿Ya? sí. De la ventanita. Aquí sí, pues. Sí, sí. Por eso que está este poquito aquí. Me la dio una alumna. ¿Sí? Aquí está Temú. Tiene los ojos muy grandes porque es muy observador. ¿Ya? Entonces, el búho representa también la justicia. Por esas características, ¿ya? Y que en el fondo, el búho es un símbolo de la autoobservación. ¿Sí? Entonces hasta ahí lo que cualquier persona pudiera, digamos, asociar y conocer y entender en relación a la justicia, con relación a los conceptos normales de las personas, ¿ya? Ahora vamos a entrar al estudio más profundo desde el punto de vista más esotérico y más individual de qué es la justicia. ¿Sí? Ahora vamos a entender por qué la justicia es femenina. Bueno. Sí, es súper difícil determinar lo que es justo. Claro. Como esa frase que leí la otra vez que decía, papá, si matamos a todos los ladrones, ¿quiénes quedamos? Los asesinos. Claro. Entonces uno, si matara a toda la gente mala, en realidad... ¿Qué haría el planeta lleno de asesinos? Claro, no sé. Una película que te contaba igual que nos hizo ver un profe de filosofía, que era de un tipo que mataba a todos los bueno, mafiosos, a los ladrones y todo, y después nos preguntaba qué opinábamos nosotros. Y era como, no, nosotros decíamos, sí, está súper bueno porque así mata la delincuencia, pero ¿están seguros? Y era como, claro, ¿qué es lo bueno y qué es bueno y qué es malo? Como reflexionar eso dentro de uno es complejo llegar a una buena respuesta. Claro. Se confunde la justicia con la venganza. Exactamente. Claro, No Sí. sabe esa línea. Sí. Yo una vez quise matar por justicia o por venganza. Un ser muy cercano a mí y por violador. Y ahí estuve luchando y yo no sabía en ese minuto mucho tanto como ahora, pero estuve luchando toda una noche entera llorando entre que buscaba un cuchillo e iba a matar a ese ser que había violado a alguien de mi familia
y me detenía por otro lado porque de repente le rogaba a Dios que me subiera la mano y después lo quería hacer de nuevo. Y finalmente, gracias a Dios, no lo hice porque me apareció así un letrero que decía mujer mató. Y yo decía, ¿y yo voy a ser ahora yo la que maté? Entonces, pero fue una lucha enorme, enorme, grande, grande. Gracias a Dios no lo hice, pero es muy difícil porque cuando uno está en ese estado es una lucha tremenda. Pero entre la justicia y de repente la rabia o lo que uno tenga, por Dios que Dios ayuda cuando uno se invoca, porque en realidad en ese minuto era muy grande el sentir. Claro. Sentimiento fuerte de venganza. Bien, para poder entender un poco más el origen de la justicia, vamos a remitirnos a la tríada primaria, ¿ya? Que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la primera tríada que está representada de diferentes formas. Por ejemplo, en la mano nosotros utilizamos los 3 dedos, ¿verdad? Y este representa al Padre, este representa al Hijo y este representa al Espíritu Santo. Este dedo representa al Padre porque es el dedo que da y quita la vida. Los romanos lo usaban. Eso significa, bueno, Anubis en el Tribunal de Justicia Divina también. Cuando ya nos presentamos frente al tribunal y se presentan todos los hechos, y Anubis determina que la persona debe morir, coloca su dedo pulgar hacia abajo. ¿Ya? Entonces este es el dedo del Padre porque en realidad el que da y quita la vida es el Padre. El índice representa al Hijo, porque Él es el que indica. Entonces, esta es la verdad o la vida. Esta es la justicia. ¿El Hijo del Cristo? El Hijo es el Cristo, la fuerza crística. ¿Ya? Espíritu. Representa la justicia, porque tú eres el culpable. Indica. Constantemente uno puede indicar, o sea, es el dedo que señala, o índice, porque indica dónde es la dirección hacia dónde hay que obrar. ¿Ya? Y este dedo es el dedo del Espíritu Santo, porque es un dedo sexual. Es un dedo fálico. Y normalmente también cuando uno quiere hacer una grosería, lo indica así, indicando un símbolo sexual o fálico. ¿Ya? Entonces, este es el Espíritu Santo, porque es fálico. ¿Ya? Entonces, la tríada está presente como expresión de diferentes maneras. ¿Ya? Entonces, el Hijo es la justicia. Recordemos que nosotros siempre hablábamos acá cuando queríamos trabajar en el equilibrio de la máquina y hablábamos de los 4 rectos. ¿Se acuerdan de los 4 rectos? Recto pensar, recto obrar, recto sentir y recto hablar. Hablábamos que dentro de ese cuadrado colocábamos lo verdadero, verdad, verdadero, será verdadero, será justo y será útil. Entonces,
cuando hablamos si será justo, en el fondo estamos hablando del trabajo con la segunda fuerza, con la fuerza del Hijo, que representa la justicia. ¿Ya? Y en nosotros, eso de la justicia está en el centro emocional superior. ¿Ya? Este es el centro emocional superior. La función es juzgar. ¿Ya? El entrecejo. Aquí. Y si uno ve aquí, en el entrecejo, uno ve como una balanza. ¿Verdad? Aquí están los palitos arriba. Los ojos son los platillos. Y la base está aquí con la boca. Uno tiene dibujada una balanza en su rostro. Y el centro de esa balanza es aquí. ¿Ya? Entonces, el proceso del juicio o el juzgamiento, la capacidad de tener justicia, la da el centro emocional superior. Y en ese centro emocional superior, lo vamos a hacer aquí. Centro emocional superior. ¿Sí? Aquí entonces está la justicia. Y ese centro pertenece a Buddhi. Y Buddhi es el... ¿Quién es Buddhi? El alma divina. El alma divina es Buddhi. Pero también aquí en este centro está la Madre Divina. Y es porque a través de la madre tenemos que llegar al hijo. Exactamente. Porque en el fondo el misterio de la madre y el hijo es uno de los misterios más difíciles de comprender. Porque son como la misma sustancia, en una forma diferente de expresión. Si el hijo viene de la madre, el hijo es parte de la madre. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hablamos del fuego sagrado, ¿qué es lo que es el fuego sagrado? La Kundalini. ¿Qué haciendo por aquí? ¿Pero qué es el fuego sagrado en sí? El fuego. ¿Lo que es en sí? La madre. El Cristo. El fuego sagrado es el Cristo. Él es el Inri, el Fuat. El Inri. Por eso que cuando uno dice la Madre Divina y dice el Cristo, en el fondo está hablando como de la misma sustancia pero con diferentes expresiones. Sí, entonces ahí uno tiende a confundir, pero realmente igual comprende. Que... Claro, uno tiende a confundir porque uno los tenía un poco separados. Sí. ¿Entiendes? Pero por eso que ahora es importante entender que este centro emocional superior se relaciona con todo esto. Y aquí ponemos Cristo. Todo está relacionado con este centro. ¿Bien? Entonces... Claro, y el defecto es la gula, Claro. los desequilibrios. Exactamente. Si no hay justicia, hay desequilibrio. Exactamente. Como es la gula el defecto de esta zona, cualquier desequilibrio impide la justicia. No puede haber justicia si hay un desequilibrio, porque la justicia es justa, no falla, es precisa. Para poder hablar de justicia tenemos que hablar de precisión, no de ambigüedad, no de suposición, sino de precisión. ¿Ya? Lo útil, ¿dónde está? En el Espíritu Santo. Fernando, disculpa. Cuando hacen mención al defecto, ¿Sí? quiere decir que cuando yo tengo desequilibrado ese centro, se manifiesta el defecto. O sea, No, lo que quiere decir en el fondo que en cada uno de estos 5 centros se expresa un determinado defecto. ¿Ya?
No es que uno tenga desequilibrado ese centro y ahí se exprese ese defecto, sino que es ese defecto el que desequilibra el centro. Ya. ¿Entiendes la Sí, diferencia? claro. Claro. Es el defecto al expresarse como su lugar de expresión es acá, aquí, porque esto está relacionado con el equilibrio que uno debe tener en la vida, y como se mete la gula, que la gula es desequilibrio o lo que sea, no solo hablamos de gula de alimento, sino cualquier desequilibrio de cualquier vicio. ¿Mm? Como decíamos, hasta un coleccionista. Tiene 3.000 estampillas, pero le falta una. Y ahí hace lo que sea para obtener esa una que le falta. Más. ¿Ya? Tengo una duda Sí. porque justo estamos hablando de los centros superiores. Se Sí. supone que esos centros no han caído, pero igual pueden tener defectos los centros. Claro, o sea, generar ese tipo El de... centro en sí, desde su dimensión, no ha caído. Desde las últimas dimensiones. Claro, ¿de qué dimensión pertenece este centro? La sexta. A la sexta dimensión. Desde la sexta dimensión no ha caído, pero físicamente ese centro sí está Sí, oscuro, está. ¿no? Porque hay un defecto ahí que se le coló. ¿Y cuál defecto? Es uno de los 7 yoes causa. En este caso la gula. ¿No? La gula se metió ahí. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de útil, hablamos del Espíritu Santo. Porque el que hace cosas útiles es el Espíritu Santo. Fabrica los cuerpos. Fabrica los cuerpos. Si nosotros ocupamos correctamente la energía sexual, estamos haciendo algo útil. Si nosotros ocupamos mal la energía sexual, expulsándola, estamos haciendo cosas inútiles. No solo expulsándola, porque hay gente que no la expulsa, Pero no la utiliza. Claro. La mal invierte. ¿Mm? Porque para que haya creación, tiene que haber ahorro más inversión. Si no hay inversión, hay estancamiento, porque no van a poder, se quedan estancados. Exactamente. Ahorro más inversión es creación. ¿Mm? Entonces lo útil se genera acá en el Espíritu Santo. ¿Mm? El Espíritu Santo es el encargado de hacer las cosas que realmente den resultados. En este caso, la creación de los cuerpos. ¿Ya? Y lo verdadero del Padre. Verdadero. ¿Mm? Entonces, siempre está las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero lo importante es entender cómo asociamos la justicia a la segunda fuerza. El segundo logos es la justicia. Y si nosotros queremos alcanzar la justicia, es indudablemente que tenemos que conectarnos con el segundo logos, con el Hijo, y con Buddhi y con la Madre Divina. De ahí nos nexa. ¿Mm? ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Será por eso que la base de la triada es el Espíritu Santo y el Hijo? Claro. Que con ellos dos se hace todo el juego para llegar al... Exactamente. ¿al Padre? Lo último que entra es el Padre. Mm. Cuando ellos hicieron todo su trabajo, recuerda que en el fondo aquí también están las tres montañas. Sí. Primera montaña, segunda montaña y tercera montaña. ¿Y la tercera montaña qué porcentaje recupera? El 3%. ¿Un 1%? 1. Wow. 1%. ¿Y en los otros dos cuánto es el porcentaje? 84, 15, 1. O sea, para que entre el Padre al final. Y solamente falta 1%. Siento conciencia. El Padre solo, en lo último que entra es el Padre
y el padre entra solamente cuando ya está todo limpio. O el padre entrará cuando la casa todavía no está reluciente. No. Para que entre el ser, la casa tiene que estar brillando Impecable. todo impecable. Porque llegó Dios, pues. No va a llegar, no, que todavía hay polvo, no. ¿Ah? Cuando va a llegar un gran señor a la casa, yo creo que cualquiera de nosotros nos esmeramos en limpiar, pulir los vidrios, el piso. Imagínense si va a llegar Dios. Obvio. ¿No? También estas tres fuerzas están representadas en el fuego. La llama y la vela. Porque uno es el fuego, otro es la luz y otro el calor. Entonces la luz es del Hijo. Porque no puede haber justicia si no hay claridad. ¿O no? ¿Podría yo ser justo si no tengo claridad de lo que pasó? No. El fuego por mediante tal, el movimiento es el Padre, porque Él es el movimiento, el sonido. Y el calor es del Espíritu Santo. Si no hay calorcito, no hay fabricación de cuerpo. ¿Ya? Tampoco sal. ¿Perdón? El calor me lo imagino relacionado con la salud. Sí, pues un cuerpecito calentito, que funciona bien, está calentito, todo anda bien. La muerte, ¿qué pasa cuando una persona muere? Si uno no toca cómo está, El lado gélido. está frío. No hay vida. El calor es parte de la vida. ¿Ya? Entonces, calor, luz, sonido. También es otra forma de expresar y que se ve aquí en la llama. Toda llama tiene movimiento, ¿verdad? De la llama, tiene luz y tiene calor. Ahí están las tres fuerzas en el fuego. ¿Ya? Entonces, entender esto, la justicia en relación a la luz. Si no hay luz, si no hay claridad, si no hay luminosidad, no hay justicia correcta. ¿Ya? Y la luz en sí se entiende como sabiduría. La sabiduría es... ¿La sabiduría de quién es? Del Hijo. El Hijo es el que produce la sabiduría. El Hijo es el gestor de la sabiduría. La sabiduría es el segundo logos. ¿Y de dónde saca la sabiduría el Hijo? De la madre, ¿no? ¿De dónde saca la sabiduría el Hijo? De los defectos. De los defectos. ¿Verdad? Todos los egos. Cada vez que se elimina un yo, ¿qué es lo que libera? Luz. Y Sabiduría. sabiduría. ¿Ah? La sabiduría. Entonces, la sabiduría viene de la eliminación de los defectos. ¿Por qué? Porque el ser solamente aprende ¿de quién? De sí mismo. El ser no va a aprender, oye, a ver tu vida, tú, qué has hecho en tu vida, y tú, con quién te casaste, y tú, cómo vives. No, el ser no se mete con nadie. Aunque uno, por ejemplo, se memorice la vida de Jesús, Aunque uno se aprenda la Biblia entera de memoria, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, párrafo por párrafo, y la vida de Jesús y todo, uno no se libera. no se libera. No hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Porque No se libera la conciencia. no se libera la conciencia. Solo desde a través de nuestros mismos errores. Solo a través de nuestros mismos errores, de salir de nuestros mismos errores.
ahí es cuando aparece la sabiduría y aparece la luz que uno necesita. Y estando esa luz, aparece la justicia. No hay justicia que no llegue, que no venga precedida entonces de sabiduría, luz y muerte de yo. Y de defecto. Claro, de muerte del yo. Porque al eliminar el yo, ¡pum!, ahí es donde sale la luz. Y esa es la luz que nos permite a nosotros ser justos. Y ahí Si no, viene la si- comprensión. Ahí viene la comprensión. Ahí viene la comprensión. Si no, siempre hay como un tambaleo. Para aquí, para allá. Puede ser, tal vez. Mejor no decido, total, Claro. no llego al- Fernando, Dígame. cuando habla de los yo y la liberación de la sabiduría al comprenderla, igual me pasa que no me da una connotación tan negativa el yo realmente tal, porque igual hay una relación simbiótica. Ujú. O sea, yo aprendo de ellos igual tienen su razón de ser, Sí, pues. se alimentan de Sí. mí. No está mal ser malo. No, Claro, ¿no? Claro. no. Sí, Esto ahí sale como mucho la relatividad. claro. Sí, en el fondo el yo es bueno o es malo. Un componente que nos ayuda A liberar a todo el liberar. ¿Es bueno o es malo? En el fondo es bueno. ¿Es bueno? ¿Es bueno el yo asesino? Depende. Claro, pero descubrirlo y eliminarlo. Claro, es Ahí el proceso. O sea, es un elemento que nos permite lo que decía, bueno, liberarnos. Si no O sea, hubiera ese gracias- componente porque vinimos a esta vida a aprender, o sea, pero empezamos a caer, ¿cierto? Pero eso nos sirve. Pero también pasa de que los defectos igual están también nuestros placeres, entonces tampoco no nos dan ganas de eliminarlos. Entonces quizás, no sé si va por ahí lo del archivo, que es como lo que iba ahí. ¿Sí? No te entendí, Simón. Porque no Los sé qué placeres. pregunta si es que no, porque a veces a uno no le gustan tanto sus defectos porque también son los placeres de uno. En Entonces, que a general, veces todo. no sabes si quieres eliminarlos o no. Eso es dijiste. O eso entendí. Que hay una asociación simbiótica con tus yoes. Que no sé, como que hay una No, ambigüedad. más que nada hacía mención de que no tienen, bajo lo que explicaba, de que si yo elimino un yo, hay un despertar, una luz, una sabiduría, no tiene una connotación tan negativa. Ah, los yo. Sí. No, pues. El yo, en el fondo, la justicia, está más allá del bien y el mal. Claro, sí. Está al medio. ¿Ya? Uno dice, no, estos son malos, hay que Matarlos. matarlos a todos, hay que hacer desaparecer a esta gente, hay que destruir esto porque esto es malo. No, estos son buenos, estos, ayúdenlo. No, la justicia está más allá del bien y el mal. Estos son conceptos mentales. La mente tiene conceptos. Y inclusive uno se hace conceptos con relación al yo. El ego, no, en realidad tener ego es súper malo. ¿Sí? Pero en realidad el yo cumple su misión dentro del proceso de la existencia. Es parte del curso de especialización que cada uno de nosotros está haciendo. El ser está aprendiendo de sus propios yoes, de sus propios defectos. El yo permitió el hundimiento en esta oscuridad del ego para luego aprender de la debilidad que el ego le sembró en la conciencia. Y ahí sale fortificado. Entonces, los yoes inclusive están más allá del bien y el mal. Es más, hay ciertos yoes que a uno le parecen buenos y lo pueden estancar en el camino. Y hay mucha gente que se estanca en el camino revolucionario, del verdadero camino de liberación, por un yo bueno, por un yo moral. El yo generoso. El yo caritativo y se queda pegado. Y el yo moralista, pues, como pueden hablar en sexo en público, por ejemplo. ¿De qué tipo de sexo? Oye, No importa, pero hay yoes que
cuando uno habla aquí que explica la sexualidad, explica cómo se transmuta la inhalación con la conexión íntima de la pareja y todo eso, hay gente que Se se escandaliza. escandaliza y Sí, se para y se va. ustedes hablan mucho de sexo. Esos son yoes moralistas. ¿Me entiendes? Porque Y son ya- yoes buenos porque la persona Se se siente- defiende y se siente que no puede ser eso, cómo se va a hablar así tan abiertamente de la sexualidad. ¿Ya? Entonces, no me gustó esto. Y chao. Claro, siendo que en la sociedad se muestra la sexualidad de una manera brutal, ridícula y Infrasexual total. Sí. las En los comerciales. colegios, en la universidad, Perversión. perversión, masturbación, sodomía, degeneración, ¡puf! Triángulo, adulterio, vida de adulterio, por Los ahí. libros de los jardines infantiles ahora que- Ay, ahora. Son terribles esos libros, ¿me entiendes? Entonces es sumamente importante aprender a hablar de la sexualidad, pero en un nivel elevado. Entonces hay yoes moralistas en relación a la sexualidad, que son yoes, podríamos decir, buenos que uno tiene para los conceptos de uno. ¿Y qué le hizo ese yo a esa persona? Desertar del camino. Oh, Salir, no. hasta aquí nomás llegué. Sí, eso no me gustó. Claro, se salió el camino. Se salió del camino. Se salió del camino con un yo moralista. ¿Me entiendes? Entonces por eso uno tiene que estar, porque nosotros tenemos diferentes yoes que están esperando nuestra debilidad para hacernos a un lado. Hay otros permisivos también, que es Ah. como que no, si está todo bien, y Claro. que, todos con todos y total, somos amigos y no sé qué. Amor y amor. O sea, igual ahí como que estamos permitiendo también el defecto. Claro. Realmente, o sea, como que permitamos todo. Encuentro que igual hay hartos disfraces de ese tipo. Sí, muchos. ¿Ya? Entonces la justicia está más allá del bien y el mal. El bien y el mal son conceptos intelectuales que uno tiene. ¿Ya? La justicia es ecuánime. La justicia en sí es la reina de las virtudes. Y es difícil de desarrollar. ¿Por qué? Porque todo yo es tendiente al desequilibrio. Entonces los diferentes yoes nuestros van a llevarnos hacia el lado del bien, son prejuiciosos. ¿No? Aquí, en todo este proceso de poder entender y desarrollar la justicia, están los conceptos, los prejuicios que uno tiene, ¿no? Las ideas intelectuales, La mente. La mente es la que en el fondo desequilibra y desordena todo. ¿Ya? Los recuerdos, por ejemplo. No, que esto pasó hace 35 años y pasó esto hace tantos años y yo los vi cuando hicieron esto y esto otro. Y me contaron porque tengo una amiga que le pasó esto y otro. ¿Ya? Y ahí queda uno. Uy, sí, sí. O sea, hablo de lo personal. Por eso, que mientras uno esté atado a esos recuerdos y a esos prejuicios y a esas historias, en el fondo no va a poder entender nunca ni va a poder polarizarse correctamente con lo que es la verdadera justicia. Claro. Por eso que es importante que mientras uno más elimina el yo, más permite que se exprese la energía de la conciencia. Porque aquí se expresa la energía de la conciencia. Y cuando se transmuta la energía sexual sube por la médula, llega aquí, y aquí Buddy le despierta la luz astral. La conciencia comienza a despertar cuando llega ahí. ¿Y se siente también? Se siente. Se siente. ¿Ya? Entonces, por eso es interesante comprender cómo la justicia está íntimamente relacionada con la conciencia que uno tiene. Si uno no tiene conciencia, difícil que desarrolle la justicia correcta. ¿Ya? Ahora existen dos pilares de la justicia, porque la justicia
que es lo que nosotros llamamos también el karma. ¿Eh? La Lilita Está participando detrás de la puerta. Sí. ¿Ya? Detrás de la puerta el baño. dice bambalinas. Eso el karma le dice la justicia divina. Sí. Misericordia. La misericordia y la justicia. O sea, la misericordia es la compasión o el amor. La posibilidad del perdón. Y la justicia en sí es lo justo, lo que corresponde. Entonces, la justicia divina actúa a través de la ley del karma o a través de la ley de la recurrencia. Y con mucho rigor en el amor y en la justicia aplica a cada cual lo que le corresponde. O sea, lo que nos ocurre a nosotros en nuestra existencia es de única irresponsabilidad de nosotros mismos. Cada cual en el fondo tiene la existencia que merece. Ni un gramo más ni un gramo menos. Porque está todo muy bien dirigido por la ley del karma. Entonces, por eso que a nosotros es importante entender que cuando uno quiere ver la justicia fuera de sí, no puede. Cuando uno habla de injusticia social, que hoy en día estamos viendo mucho, la injusticia no existe fuera de uno. O sea, la injusticia, ¿dónde existe? Dentro de uno. Todo lo que uno ve y que uno considera injusto, por ley de causa y efecto, por esta ley del karma, está correcto. Todo está correcto. Fuera de uno. O sea, si una persona actualmente está pasando una situación económica difícil, por ese motivo, es por merecimiento. Y si una persona, al contrario, está pasando una situación económica favorable, en abundancia, también es merecimiento. O es pago de la ley. ¿Ya? Sin embargo, como nosotros no tenemos los sentidos de conocimiento o de percepción como para saber en realidad por qué esa persona está sufriendo y por qué esa persona tiene de más, entonces podemos juzgar y ahí es donde vemos que cierta injusticia por un lado y por otro lado. ¿Ya? Ya, pero aquí Sí. hay como una cosa como muy verdad, que es cuando, bueno, sabemos que hay gente que está robando, Uh-huh. ¿ya? Pero están disfrutando sus vidas de lo mejor, felices, no le llega la justicia ni nada. Puede ser que su pago les va a llegar después y es porque no está en el camino de la obra, es porque en realidad no le está llegando ningún cobro. O sea, que la ley divina tarda pero llega. ¿Me entiendes? Ahora, en cosas sociales o esas de robo, ese tipo de cosas,
para eso hay estamentos del Estado, policía, jueces y todo eso, para que si esa persona necesita, hasta puede terminar en la cárcel. Y probablemente si una persona está cometiendo algo incorrecto, tiene que ser juzgado. Y ahí, para eso existen los estamentos externos. Pero a nosotros, más que interesarnos lo que pasa externamente dentro de nosotros, o alguno de ustedes es juez, alguno es policía, no. Ninguno de nosotros está vinculado con ese tipo de juzgamiento o de trabajo de personas externas a nosotros. Lo importante es entender que la injusticia, la única injusticia que a nosotros nos debe preocupar en este instante es la injusticia que pasa por el filtro de nuestra propia conciencia. Porque lo único que yo puedo darme cuenta si estoy siendo injusto es en mi proceder. Con el sentido de la autoobservación. Cuando la persona se autoobserva y descubre determinados yoes, ahí se da cuenta que se quedó corto, que fue egoísta, que se le pasó la mano o que vio en demasía. En las cosas externas la conciencia no puede, porque no tenemos la clarividencia, ni tenemos la capacidad de la telemetría para saber si esa persona, por ejemplo, que está ahora sufriendo, qué hizo en su existencia anterior. Hasta la persona... ¿Ah? Las 7 anteriores. Claro, ¿qué fue lo que hizo en sus últimas 7 existencias? Si ahora fue violada, fue maltratado, fue esto otro, ¿ya? Esa persona en existencias anteriores, en el fondo, indudablemente que anduvo cometiendo ciertos errores. Entonces uno no tiene la percepción para poder determinar si esa persona realmente puede decir, no, es injusto lo que le está pasando. Pobrecita. 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 Como uno no tiene los sentidos de percepción correctos, no estamos en condiciones de poder decir con conocimiento de causa, con la luz que explicábamos delante, que viene de la conciencia, sobre la situación específica que está viviendo esa persona o ese grupo de personas. Inclusive la ciudad y hasta los países, lo que está pasando ahora en Chile. Es producto del karma de país. Es un karma de país. Que no hemos trascendido. No hemos trascendido y nos toca vivirlo. Nuevamente hasta cuando la divinidad lo determine, donde el rigor de la ley diga suficiente, o puede que diga más profundo. No sabemos, ni no nos metemos. Por eso que en la Sagrada Escritura dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque no tenemos sentidos apropiados y correctos de percepción para poder decir con certeza si hay una injusticia, no hay injusticia. Y si alguno de ellos está obrando injustamente va a ser su propio juez interior. ¿Quién es el juez interior? Anubis. Su propia nube interior, el que le va a cobrar el día de mañana. La ley divina es la que se va a encargar entonces de hacer los ajustes necesarios. En la existencia que viene o en esta misma. O en los mundos infiernos. O en los mundos infiernos. Claro. En esta misma existencia, en la que viene, si le quedan algunas, o las infradimensiones. Porque también pasa que en la última existencia a uno le pagan todo y le cobran todo, ¿no? También. Entonces igual uno puede ver gente que lucha, vive súper bien, pero al mismo tiempo sufre de otra manera y puede que sea la última y se estén haciendo las últimas cuentas, ajustes. Claro. Fernando, ¿qué tiene una fuerza tan grande como para que un país vaya en karma? La ley divina. La ley divina. Porque los jueces del karma. Los jueces del karma vienen, hacen cristalizar las cosas desde las dimensiones superiores hacia el mundo físico. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora, aquí en nuestro país, y lo que podamos ver nosotros a nivel mundial, eso ya ocurrió en las dimensiones superiores. Y está cristalizando. Viene bajando de la sexta, quinta, cuarta y cristaliza la tercera. Pero eso lo manejan los señores de la ley. ¿quiénes son esos? El tribunal de justicia divina.
Pero ese es un tribunal cósmico. Cósmico. Porque existe el tribunal externo cósmico como el interno que... Del microcosmos. Claro, o sea, nosotros también tenemos nuestros 42 jueces internos, tenemos nuestro anus interior como partículas del ser. Porque tal como es la creación, ese tribunal cósmico, también existe ese tribunal dentro de nosotros. ¿Ya? Pero, cuando hablamos de justicia, ¿ya? Como decíamos que la justicia se relaciona acá, y el centro, y la función de esta justicia, ¿cuál es? Juzgar, de este centro. ¿Verdad? La función es juzgar. Pero el sentido es la autoobservación. O sea, el juicio que nosotros tenemos que hacer, ¿de quién es? Hacia nosotros. Hacia nosotros. Hacia nosotros. Cuando uno hace ese juicio hacia adentro, reflexiona y se da cuenta, digamos, la oscuridad, los yoes que se han manifestado, todo eso, entonces se prepara para desintegrar esos yoes. Y a medida que van muriendo los yoes, con la espada, producto de las obras, sin dejarse llevar por los sentidos físicos, sino por los sentidos de la conciencia, en base al conocimiento de las retrospecciones. El Kaom le va diciendo, mira, y aquí también, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y controlando el deseo, o sea, eso que está ahí, tiene que hacerlo uno con uno mismo. Sí, y esa es la línea. Esa es la línea. La reflexión, porque si no después pasa la culpa. Y Claro. no hizo nada. No, Claro, no. porque hay distintos karmas, ¿veis? Por ejemplo, en África se vive un karma igual fuerte. Como de hambruna. En Siria igual hay que estar en constante guerra, en Venezuela. Claro. Latinoamérica, sí. Sí, Latinoamérica completa. Y Estados Unidos que se está sumando. Se está sumando. O sea, yo creo Sí. que, claro, hay distintos. O sea, Claro. hay de acuerdo a nuestros comportamientos, causa y efecto nos mueve a En distintos todo lugares y ciudades donde sea necesario. Y con esto también podemos decir que finalmente es mundial el karma. O sea que como Es irreversible, civilización no logramos hacer ningún trabajo para superarlo. Exactamente. Lo que viene ahora es algo mundial. Por eso que es importante entender que no sacamos nada con flamear muchas banderas, ¿ya? Porque en el fondo lo que viene es una cosa muy compleja y lo que interesa es empezar ese mismo juicio, pero hacia adentro. ¿Ya? Es la única, por eso que, como puse delante aquí, que la justicia es la reina De las virtudes. de las virtudes. Porque es la única que nos va a permitir a nosotros avanzar correctamente en el trabajo. Sí, es súper difícil ser justo. Súper Como difícil decía ser justo. En esa historia que conté antes, pues estuve meditando en la justicia y me da cuenta que no la conocía realmente. No, pues. Así No. como a nivel Lo más difícil de los 7 rayos, existen 7 rayos. El rayo más difícil es el rayo de la justicia. Y para ser un juez del tribunal del karma se necesita ser del rayo de la justicia. De Júpiter. Sí, y esa ¿Es el mismo justicia, de la política o es otro? justicia, el rayo de la justicia o política. O sea, todo político, el ser de ese político tiene que ser del rayo De la justicia. de la justicia. ¿De los ciertos? Y lamentablemente no es muy difícil hoy en día encontrar un político que su ser sea el rayo de la justicia. Por eso es que estamos caóticos. Y lo otro, claro, es que debería también una persona que nos guíe o que nos gobierne sea una persona más consciente que nosotros, porque va a tener la sabiduría para poder tomar las decisiones que sean beneficiosas y equilibradas para todos. Exactamente. Si la persona no es sabia y fornica y no le interesa el conocimiento de sí mismo Y la autoobservación. ni la autoobservación, ni eliminar sus defectos, ni nada. Ya con O sea, en realidad no sirve. Da lo mismo que en este y van a ser todos iguales. que la persona fornique, si la persona fornica, su cargo no vale para nada. Promete y nunca lo cumple. ¿Qué significa eso del rayo? El rayo, bueno, cuando uno sale del absoluto, ¿recuerda cuando hablamos del absoluto? ¿Sí? La conferencia de evolución ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Ah, Uno sale por 7 rayos. del amor. Jesús era el rayo del amor. Claro. ¿Te ven? Uno sale por uno de esos rayos.
Uno tiene los 7 rayos en sí, Sí. pero preponderantemente uno viene de una línea. Pero uno tiene los 7. ¿Ya? Pero uno pertenece a determinado rayo. ¿Ya? Como que todos los planetas también están dentro de nosotros. Exactamente. Exactamente. ¿Ya? Pero ese va a ser un tema que vamos a hablar más adelante. Para no... ¿Cuáles son, disculpa? Ya vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los pero uno es la justicia? Otro del amor. La medicina. ¿Ya? Entonces, volviendo a la justicia, entonces, a medida que la persona va desarrollando y va eliminando sus yoes y va haciendo ascender y se va despertando, esa justicia va aumentando. Va aumentando y va aumentando, va aumentando, y le permite juzgarse a sí mismo con rigor. Y como dice el maestro Samael, despiadadamente. Si uno no logra juzgarse a sí mismo despiadadamente, no va a avanzar al nivel que necesita avanzar. Pero uno para juzgarse a sí mismo es muy condescendiente, es muy liviano, Se anda perdonando. se da el perdonazo. Perdón. ¿Ah? Ah, Se da el perdonazo, no, Licencia. no, que aquí, que allá, no, Pero es que, a lo mejor no, nunca más. justificar. Claro, se va justificando. ¿Ya? Entonces, mientras existan esas traiciones, ¿ya? Porque la justicia, mientras existan los 3 traidores, la justificación de la mente, el deseo y la mala voluntad, difícilmente uno va a lograr de ser despiadado consigo mismo. ¿Sí? Entonces, la única forma de lograr esto es donde la autoobservación se transforma en una espantosa autoobservación. En un rigor. Es un rigor consigo mismo, vara de hierro consigo mismo. Y ahí es como logramos ir sacando, recuperando la luz de nuestro interior. Y ahí va creciendo la justicia. Entonces, la única injusticia que nosotros podemos aplicar es la injusticia que nace desde nuestro interior. Y esa se puede modificar. Mientras uno luche por injusticias externas afuera de uno, simplemente está perdiendo el tiempo. Y está sufriendo. Y se está arriesgando hasta morir. Puede quedar ciego, perder un ojo, o 2, como lo hemos visto. ¿Ya? Entonces es importante entender el objetivo de esta reflexión es para que uno entienda cuál es el papel que le corresponde en la existencia. ¿Ya? Y dónde nosotros tenemos que hincarle más el diente. Y entender de dónde viene esa justicia y cómo se aplica. Para sacar en realidad la luz que se necesita. Porque cada vez que se va juzgando un defecto y se elimina, es luz que llega a la conciencia. Y esa luz va creciendo, va creciendo. Y si se incinera con el fuego sagrado, más fuerte se hace. ¿Bien? O sea, ¿Preguntas? todo este rigor hacia uno mismo psicológico tiene que ir de la mano con la transmutación sexual. Sí. O sea, lo ideal en realidad es que las personas que puedan y tengan su pareja transmuten su energía sexual. Es sumamente importante la transmutación sexual. Porque ese le va dando los átomos que necesita precisamente Buddhi para despertarlo. Cuando llegan los átomos seminales a esa zona, Buddhi, el alma divina, aquí está Buddhi, el alma divina, está la madre divina, está el Cristo y está Nobis. Miren qué importante es esta zona. 4 importantes jerarquías están reunidas en un solo punto, en el centro emocional superior. Y para poder desarrollar el centro emocional superior, tenemos que desligarnos del centro emocional inferior. No se puede juzgar con sentimentalismo. No, que se me cae bien, entonces No, es que este yo en realidad no me produce tanto daño. No me entretiene. Me entretiene. Y me gusta. Además me gusta.
Me causa simpatía. Me gusta hacer eso. Porque no le hago daño a nadie, ¿eh? Pero soy yo. Porque me quita el tiempo para el ser. ¿Cómo vamos a descubrir a los yoes? Le quitan el tiempo al ser. Entonces, con sentimentalismo del centro emocional inferior no vamos a poder desarrollar la emoción superior de la conciencia de uno. Pero decía, tenemos que liberar de todo. De todo y de todos. De todo y de todos. Esto es una lucha contra todo y contra todos. ¿Sí? Si uno no lucha contra sí mismo, no va a salir adelante. Bueno, por eso también al final de las 3 montañas, en la última termina sin pareja también. Porque finalmente ya como que... Pero si solo llegamos y solo vamos a volver al absoluto. Del absoluto salimos solos. Del absoluto vamos a volver solos. Pero vamos a volver solos fracasados o triunfantes. Y así como vamos, Fracasado. lamentablemente. Pero solita y Solita. Pero bueno, Eso es el ser. es lo que se puede. La madre divina hay que ir conectarse con ella, nomás hay que hacer su trabajo y todo. Ella sabe por qué, cómo, cuándo y dónde, los momentos y todo. ¿Sí? Ni un obstáculo, ni una idealización. Que si yo hubiera llegado 20 años atrás, yo sí que hubiera nada. La mente ni permitirle que se metan en esas bandas. Hacer la calle en esto. Matar. Claro, no, está todo perfecto. Todo está perfecto. Entonces, podríamos decir que existe también un falso sentimiento de justicia. Claro. Es falso. La injusticia, el sentimiento de injusticia, como todo está correcto, el sentimiento de justicia es un sentimiento falso que uno tiene. Y que lo ve afuera, y hasta con uno mismo. Uno se siente que la vida ha sido injusta conmigo. Y uno sufre. ¿Por qué me hizo esto a mí? Si yo en realidad no he sido tan malo. Supieras cómo es la vecina. Ahí sí. Ella sí que es perversa. Sin embargo, le va súper bien. Y tiene su esposo. Y tiene su esposo y todo. Y buen mozo que es. Qué injusta que ha sido la vida. Entonces, esos falsos sentimientos de injusticia que uno siente hacia uno y ve injusticia afuera, mira aquí que la injusticia, que esto, pobre gente, cómo sufre esta gente. Entonces, todos sus sentimientos de injusticia lo producen, le dejan a uno un sentimiento de amargura y sufrimiento. Por eso Entonces, en vez de ayudarle, lo perjudica. Por eso que es bueno cuando uno logra agradecer por todo ¿Sí? lo que le pasó. Por todo. Por todo, lo bueno y lo malo. Claro, porque yo siento que cuando uno logra eso, uno aprendió tanto en la vida que uno tiene un sentimiento tan grande porque dice, gracias a eso, hoy soy quien soy y puedo avanzar. Porque si uno se queda en el eterno, chuta lo que me pasó, mira cómo fue, y te quedas llorando sobre la leche derramada, no, si uno agradece, uno crece. Porque encuentro que cuando uno tiene muchos problemas, eso también son oportunidades para poder crecer y avanzar en esta pasada. Exactamente. Porque al final cada experiencia nos llevó hasta este punto. Sí, pues. Exacto. Ni más ni menos, por supuesto. Sí. ¿Y de dónde es la experiencia? ¿De dónde es la experiencia? De la existencia. Pero de aquí de estos seres. ¿Dónde queda la experiencia? ¿La experiencia pero como trascendida o como... La como experiencia. sentimiento? La experiencia. ¿Experiencia emocional superior? ¿El intelectual superior? La experiencia es del íntimo. Y el recuerdo del padre. Y el recuerdo es de la mente, del centro intelectual inferior. El recuerdo muere y la experiencia queda. ¿Verdad? Entonces, toda experiencia vivida es una riqueza para el ser. Ese es su tesoro de vida. Que no, aunque fracasó, bueno, pero esa experiencia. Claro. Y esa no muere, porque queda aquí la experiencia del ser y el recuerdo de aquí del centro intelectual inferior
tiene que morir. Entonces, cuando muere el recuerdo del centro intelectual inferior, nace la experiencia viva del ser. La experiencia es inmortal, pero el recuerdo tiene que morir, porque el recuerdo es del tiempo, y la experiencia es de la conciencia. O sea, el recuerdo es del yo, el ego recuerda. Uy, supieran lo que me ha pasado a mí en la vida, he sufrido tanto. Y te cuenta una y otra vez la historia de sufrimiento. Charla, canción psicológica. Y cuando uno le dice a esa persona, oye, ¿por qué no cambiar el pico? Se ofende. Se ofende, o sea, es como que le clavaron un cuchillo de Pero sufrimiento. ¿por qué tanta injusticia? Claro. Por Entonces, eso, eso es importante de entender, la diferencia entre el recuerdo y la experiencia. Sí, perdón. el recuerdo del tiempo y la experiencia Es de la conciencia, es del ser, es del centro intelectual superior, y la otra, el recuerdo, es del centro intelectual inferior. Entonces lo que tiene que morir es el recuerdo. Tiene que morir hasta la misma sombra del yo, pero la experiencia queda en el ser. Quedar grabada, sí. Queda grabada en el ser. Cuando vuelva al absoluto, él tiene el recuerdo de sus trillonadas de existencia, porque nosotros hemos tenido, imagínense, como elementales, como gnomos, como silfo, como animal, como vegetal, como piedra. Hemos tenido miles y miles de existencias, y en cada una de ellas hemos aprendido algo. Fernando, la recurrencia es un tipo de karma. No, la recurrencia es el karma mismo. Ese karma. Es el karma. O sea, el karma utiliza la recurrencia para manifestarse. La recurrencia es recurrir, volver a ocurrir. Por ejemplo, una persona que conoce a alguien, a una pareja, lo más probable es que esa sea una recurrencia. Estuvo con esa persona antes. En otra existencia. En otra existencia. O si uno muere por recurrencia, todo lo que no ocurre solo por recurrencia, ¿ya? Pero también hay un proceso kármico detrás, pues. Entonces, por eso es que la recurrencia, el repetir, está íntimamente ligado con el karma. Es como una faceta del karma. Por eso esa frase que dice, todas las cosas pasan por algo. Sí, La frase es así. Casi todo es recurrencia. sí, todo recurrencia. Mientras uno no elimine los yoes, Ya. va a recurrir. Porque los yoes son los que. Por ellos se cobra el karma. Digamos. Claro, el Sí, karma no, se le aplica al ego. Ellos son los cobradores del karma. Entonces, si no existen los egos, no hay karma. Porque hemos tenido hasta las mismas oficios o profesiones. Por Muy, eso estamos- muy similares. Ese niñito que a los 5 años toca el piano maravillosamente, Sí. ha sido pianista hace varias existencias. Un yo recurrente. No hay ningún genio, nada. La inteligencia no tiene nada que ver con habilidades. Porque el yo es habiloso. Porque si no, miren a los malabaristas nomás en los semáforos. Una habilidad que tienen. Pero la conciencia va a estar tirando palitos al aire en el semáforo. Sí, a mí cuando pequeña me pasó que muy chica, como no sé, quizás 3, 4 años, como que tuve el intuito de que iba a ser artista, pero eso porque ya en mi mismo ego me lo estaban diciendo de muy pequeña, ¿cierto? Como que ahora lo entiendo así, pero antes decía, oye, pero ¿cómo me pasó esto? Pequeña tenerla tan clara, pero era solamente una intuición profunda de una recurrencia. Claro, uno lo trae recuerdo perfectamente. Hay personas que dicen yo me voy a casar de tal edad, Sí. voy a tener tanto hijo, todo. Y así tal. Y así cual, por recurrencia. Mm. ¿Sí? O sea, la vida de uno está escrita en recurrencia. Y uno que aquí vino acá A a trascender. trascender la recurrencia. Bueno, hay gente que no quiere tampoco trascender la recurrencia, porque conoce hay gente que conoce el conocimiento y yo he escuchado por ahí, no, pero igual No está mal, sí. no está mal volver a la experiencia de esa misma recurrencia, porque igual es experiencia. Claro. Es respetable. ¿Es respetable? Sí, es respetable. Ahí vamos a obligar a que quiera salir de su ciclo.
Bueno, en general es un tema profundo y interesante de Es un tema muy profundo, y aquí nosotros quisimos como que posar algunas cosas para que vayamos como entendiendo un poco más por dónde va la cosa, cómo uno puede nombrar la justicia que es en sí. ¿Soy justo yo en mi vida? Porque en el fondo lo que busca todo este proceso de caer, alimentar el ego y luego levantarse, es lograr la acción justa. Eso es lo que busca. Porque imagínense un ser el día de mañana, un cosmocrator creando un planeta y se equivoca o duda. No, ¿no entendiste nada? Que el objetivo en el fondo de venir acá y ennegrecer el alma, que es la que está ahí, ¿verdad? El alma, crear la estructura seminal, los yoes, y salir de ahí es para lograr tener una acción justa. Porque nosotros, nuestras acciones no son justas, son equívocas, nos equivocamos por aquí, nos equivocamos por allá. Porque el ser, nuestro ser, en sí, él quiere llegar a ser un cosmocrator. Quiere llegar a es un ser creador de mundos. Y para poder ser un cosmocrator, un ser creador de mundos, tiene que ser muy justo en su accionar, no puede equivocarse. Porque cuando comienza la aurora de la creación y estos seres salen, estos cosmocratores, a crear el universo, porque el universo es creado y después es retraído, absorbido y destruido. Y así, y se crea y bueno. Y estos seres cuando salen y crean necesitan ser en su acción perfectos. Con indecisiones no pueden estar. Con indecisiones uno no puede estar con una indecisión, así chuta. Pero aquí haré el mar con toda esta agua, o haré el mar con menos agua, y el cielo la haré así, o la atmósfera no. Ellos cantan y van creando, con su verbo van creando la creación. Todo está creado por coros de ángeles que crean con su verbo. Precisos. Su verbo es no dudan nada. Entonces esa es la acción justa. Para poder uno llegar a esos niveles, está aquí en este gimnasio. Aquí se va formando. El planeta Tierra es un planeta creador de Cristo. Uno de los 12 planetas. Uno de los 12 de este universo. Eso quiere decir que nuestro ser quiere ese nivel de... Anhela ese nivel de desarrollo espiritual, la cristificación, y ser un cosmocrator. ¿Estamos a la altura? Sí, apenas vamos con la vida. Apenas nos enredamos con esto, con la vida, con nuestras deudas, con nuestros parientes, con todas las cosas que nos dicen, que aquí, que allá. Con el cotidiano. Con lo cotidiano nos estamos enredados. Entonces uno tiene que aprender a desenredarse con lo cotidiano, ir dejando muchas cosas para ir permitiendo que el ser vaya tomando rienda en el asunto. El ser sabe. Simplemente hay que dejarlo que él se exprese. Y el camino para llegar a él pasa por la justicia. Porque pasa por Buda. Muy importante. Que uno se pierde mucho en comparación. Se pierden mil cosas en tonteras, boberías. Se pierde, ¿no? El foco fundamental es uno. La razón de ser del ser es el mismo ser. Y el ser aprende de su propia experiencia. ¿Ya? Y él ya bajó suficiente. Ya bajó suficiente. El ser ya no quiere bajar más. Ahora ya quiere empezar a subir. Y esa subida está dada por el trabajo que se está enseñando. Para alcanzar la justicia. Pero la justicia parte con uno. Ser justo con uno. Cuando uno alimenta un yo, no está siendo justo con el padre. Cuando uno mal utiliza su energía sexual, no está siendo justo con el padre. Cuando uno no ayuda a la gente pudiendo hacerlo, no está siendo justo con el padre.
Entonces, el foco en todos los sentidos de amor, justicia, libertad, paz, es hacia uno. Y desde ese momento en que se desarrolla la maravillosa, la reina de toda la virtud de la justicia, en uno, ahí uno puede, si el ser lo quiere, y uno pertenece al rayo de la justicia, puede ocupar un puesto político y lo va a hacer, pero porque lo va a hacer desde su ser. Como el conde Cagliostro, por ejemplo, un maestro del rayo de la justicia, político, que se mueve a los altos niveles, ¿sabes?, de los gobernantes y va ayudando a la logia blanca a que vaya países surgiendo y todo. Rayo de la política. ¿Y cómo vamos a hablar de los rayos? Sí. Como importante que cada uno utilice en relación a su rayo. Sí, Porque también hemos visto lo de la medicina, que sí, debería ser así. ¿Uno podría saber de qué país? sí, esta noche puedes saber. De Orlando. Te mandan a estudiarlo. Perfecto, perfecto. Sí, en realidad No puedo investigar mucho más. no importa. Perfecto, perfecto. Si la investigación real la que uno tiene que hacer es del yo. Después el ser cuando necesite ahí puede hacer otras investigaciones de radio y cosas de otro nivel. Pero por el momento lo que más interesa a uno es investigar a los yo. ¿Tienes que algo ahí, nada? ¿No? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, quedamos de aquí. Muchas gracias.